Hola, ¿qué tal? Buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Voz por la Igualdad. Soy Jessica y hoy vamos a abordar temas que no pueden esperar más. Estamos en pleno 2026 y aunque hemos avanzado, la realidad nos demuestra que la violencia por razón de género sigue siendo una crisis profunda en nuestra sociedad. En este episodio hablaremos sobre un tema muy importante en nuestra sociedad: la violencia por razón de género y los retos de la igualdad y la inclusión. Este tema es fundamental porque nos permite reflexionar sobre las desigualdades que todavía existen, sobre todo hacia las mujeres y hacia las personas que forman parte de la diversidad sexual. A lo largo de este podcast voy a explicar qué es la violencia de género, cuáles son sus principales manifestaciones, qué problemas existen en el contexto mexicano y por qué la igualdad y la inclusión son necesarias para construir una sociedad más justa. ¿Por qué seguimos hablando de esto? Porque, como señala Naciones Unidas, la igualdad es la base de un desarrollo sostenible y sin violencia. Prepárate, busca un lugar cómodo y acompáñame a desglosar el panorama actual. Empecemos por la cruda realidad: la violencia por razón de género. A pesar de los marcos legales que tenemos en México y el mundo, la violencia contra mujeres y niñas persiste en niveles alarmantes. No es solo un número, son historias, son vidas. En 2026 enfrentamos un escenario donde la violencia sexual y los feminicidios siguen siendo el reto más urgente. Y no hablo solo de golpes físicos. A menudo olvidamos la violencia económica, patrimonial y política, esa que busca limitar la autonomía de las mujeres. Para empezar, es importante entender que el género no se refiere solamente a una diferencia biológica, sino también a una construcción social. Esto significa que la sociedad asigna ciertos roles, comportamientos y expectativas a mujeres y hombres. El problema aparece cuando esas ideas se convierten en estereotipos. Empecemos conociendo algunos conceptos importantes, pertinentes para abordar el tema de violencia de género. Estos son, por ejemplo, ¿qué es género? Es construcción social y cultural que asigna roles, expectativas y características entre hombres y mujeres. Los estereotipos de género son las características y expectativas socialmente impuestas sobre cómo deben ser mujeres y hombres. La violencia por razón de género es la violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres o que las afecta de manera desproporcionada dentro de un contexto de desigualdad estructural. La igualdad es el reconocimiento de la misma dignidad y derechos de todas las personas. La inclusión es el proceso de integrar y reconocer plenamente a todas las personas sin discriminación. La discriminación es el trato desigual
o exclusión basado en características como sexo, orientación sexual o identidad de género. El lenguaje incluyente y no sexista es la forma de comunicación que evita invisibilizar a las mujeres o reforzar prejuicios y desigualdades. También se cuenta con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Este es un organismo público autónomo dedicado a la protección, defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. En el estado de Nuevo León, este recibe quejas por abusos de autoridades locales, brinda orientación y emite recomendaciones para garantizar el respeto a la dignidad humana, lo cual esperemos que haga su función como autoridad. Debemos de conocer los retos más relevantes de los temas violencia por razón de género y los retos de la igualdad e inclusión. Algunos de ellos son el concepto de género y la diferencia entre sexo y género, los estereotipos de género y roles tradicionales, la violencia por razón de género contra mujeres, la discriminación estructural contra las mujeres. El acceso a la justicia, la reparación del daño, la prevención, sanción y erradicación de violencia. La igualdad de los derechos entre todas las personas, la inclusión y respeto a la diversidad sexual, la no discriminación por orientación sexual y identidad de género, entre otros. Por ejemplo, en el comportamiento y emociones, los niños no lloran o son fuertes, mientras las niñas son sensibles y débiles, las mujeres son sumisas, dependientes y cariñosas, mientras los hombres son independientes y agresivos. Frases como, calladita estás más bonita. En cuanto a los roles domésticos y al cuidado, a la mujer se le considera la cuidadora principal, hijos, ancianos y del hogar, mientras el hombre es el proveedor económico. La cocina es lugar de mujeres o la limpieza es tarea femenina. En las capacidades y las profesiones, los hombres son mejores en tecnología, matemáticas, mecánica y deportes, y de esta manera las usan para justificar desigualdades. La violencia por razón de género contra las mujeres surge precisamente en ese contexto de desigualdad. No es un problema aislado, sino una expresión de relaciones de poder históricamente desiguales. Esta violencia puede presentarse de distintas formas y tiene consecuencias en la vida, la libertad, la seguridad y la dignidad de las mujeres. Además, las instituciones tienen la obligación de prevenirla, sancionarla y garantizar justicia y reparación. ¿Cuáles son los problemas de violencia en el contexto mexicano? Bueno, en el contexto mexicano, la violencia de género sigue siendo un problema grave porque persisten patrones culturales, machistas y relaciones desiguales de poder. La CEDHNL señala que esta violencia busca mantener desigualdades de control, autoridad, beneficios
y oportunidades de los hombres sobre las mujeres. También existe el problema de la normalización de ciertas conductas violentas, lo que provoca que muchas veces no se identifiquen a tiempo. A eso se suma la revictimización, la dificultad de acceso efectivo a la justicia y la necesidad de las autoridades de que actúen con rapidez, imparcialidad y protección adecuada. Además, en México los retos de inclusión no solo afectan a las mujeres, sino también a las personas de la diversidad sexual, quienes pueden enfrentar exclusión, discriminación y negación de derechos. Por eso, hablar de igualdad e inclusión implica reconocer las distintas formas en que operan la discriminación y la violencia en la vida social. Uno de los principales problemas es la persistencia de patrones machistas que normalizan conductas discriminatorias o violentas. También existen obstáculos como la revictimización, la falta de atención adecuada y la dificultad para acceder plenamente a la justicia. Esto demuestra que no basta con reconocer los derechos en el papel. Es necesario hacerlos efectivos en la realidad. Por otro lado, cuando hablamos de igualdad e inclusión, también debemos considerar a las personas de la diversidad sexual. Muchas veces siguen enfrentando discriminación, rechazo social y barreras para ejercer plenamente sus derechos. Por eso, la inclusión significa reconocer y respetar la diversidad humana, garantizando igualdad de oportunidades y trato digno para todas las personas. Otro aspecto importante es el lenguaje. El lenguaje no sexista e incluyente ayuda a visibilizar a las mujeres y evitar exposiciones que reproduzcan desigualdad o exclusión. Aunque parezca algo pequeño, la manera en que hablamos también influye en la manera en que pensamos y tratamos a las demás personas. Por lo que no debemos olvidar es que algunos de los temas más relevantes en este debate son los estereotipos de género, la discriminación estructural, la violencia contra las mujeres, el respeto a la diversidad sexual, el acceso a la justicia, la reparación del daño, el lenguaje incluyente y la necesidad de un cambio cultural. Todos estos elementos están conectados y forman parte de la construcción de una sociedad más igualitaria. Punto número 1. Normalización y nuevas formas de violencia. La violencia digital y el acoso en redes sociales ha crecido. Es necesario identificar estas dinámicas de abuso que a veces pasan inadvertidas en nuestra vida cotidiana. Número 2. La impunidad como barrera. La relatoria de la ONU ha señalado que la impunidad y la falta de investigaciones eficientes, especialmente en casos de feminicidio y desapariciones, son el mayor obstáculo. Número 3. Interseccionalidad. No todas viven la violencia igual. Las mujeres indígenas, rurales, migrantes o en situación de pobreza enfrentan obstáculos estructurales mucho mayores. Ahora demos un giro hacia la segunda parte de nuestro tema, los retos de la igualdad e inclusión. La igualdad no es solo que haya mujeres
en espacios públicos es que tengan igualdad de condiciones. En 2026, la brecha salarial y la carga desproporcionada del trabajo doméstico siguen siendo el cuello de botella. El reto laboral. Se requiere mayor corresponsabilidad de las tareas de cuidado. Necesitamos empresas que no solo tengan protocolos contra el acoso, sino que promuevan la equidad salarial y promociones justas. El reto educativo. La inclusión plena va más allá de la presencia física. Necesitamos una educación que transforme estereotipos de género desde la infancia y que reduzca la brecha, ya que las mujeres siguen representando 2/3 de los adultos analfabéticos en el mundo. El reto de la diversidad. Incluir significa mirar todas las distintas identidades de género y garantizar que los espacios laborales y educativos sean seguros para todas las diversidades. Análisis, retos y propuestas. Llegamos a este punto. La pregunta es, ¿qué hacemos? No basta con leyes si no se traducen en protección efectiva. Número 1. Formación constante. Debemos educarnos para enfrentar la violencia y el sesgo de género. Capacitación obligatoria para funcionarios públicos y docentes. Número 2. Tecnología y datos. Necesitamos datos desglosados y confiables para crear políticas públicas que realmente funcionen. Número 3. Transversalizar la perspectiva de género. Que la igualdad no sea solo una oficina pequeña en una institución, sino que esté presente en la seguridad, la economía, la salud y la educación. El poder de la igualdad se construye con responsabilidad, balance laboral y una cultura organizacional justa. Para concluir, podemos decir que la violencia por razón de género y los retos de la igualdad e inclusión son temas que nos involucran a todas y todos. Comprenderlos nos ayuda a identificar injusticias que por muchas veces han sido normalizadas. También nos hace ver que la igualdad no consiste solamente en decir que todas las personas tienen derechos, sino en crear condiciones reales para que esos derechos se respeten y se vivan diariamente. Erradicar la violencia de género, eliminar la discriminación y promover la inclusión son pasos indispensables para avanzar hacia una convivencia basada en el respeto, la dignidad y la violencia. La violencia por razón de género y la falta de igualdad son dos caras de la misma moneda de discriminación. La persistencia de estas violencias surge un compromiso inquebrantable de todos, gobierno, empresas y ciudadanía. No se trata solo de apoyar a las mujeres, se trata de erradicar los sistemas que nos limitan. Avanzar hacia la inclusión significa que cada mujer pueda vivir una vida libre de violencia, con acceso a las mismas oportunidades sin importar su origen o condición. La meta es 2030, pero el trabajo es hoy, en 2026. Por lo que debemos de
concientizar sobre los retos de la igualdad y la inclusión, ya que es importante porque la desigualdad no siempre se presenta de forma evidente. Muchas veces aparecen expresiones cotidianas, en roles impuestos, en discriminación normalizada o en la exclusión de personas por ser diferentes. El lenguaje, la educación, las instituciones y los medios influyen mucho en esto. Uno de los principales retos es cambiar la cultura que todavía reproduce prejuicios y estereotipos. Otro reto es garantizar que la igualdad no exista solo en las leyes, sino también en la vida diaria, en la escuela, en el trabajo, en la familia y en los espacios públicos. También es necesario que las personas de la diversidad sexual sean conocidas con respeto y sin discriminación. Por lo que debemos de concientizar sobre los retos de la igualdad y la inclusión, ya que es importante porque la desigualdad no siempre se presenta de forma evidente. Muchas veces aparecen expresiones cotidianas, en roles impuestos, en discriminación normalizada o en la exclusión de personas por ser diferentes. El lenguaje, la educación, las instituciones y los medios influyen mucho en esto. Uno de los principales retos es cambiar la cultura que todavía reproduce prejuicios y estereotipos. Otro reto es garantizar que la igualdad no exista solo en las leyes, sino también en la vida diaria, en la escuela, en el trabajo, en la familia y en los espacios públicos. También es necesario que las personas de la diversidad sexual sean conocidas con respeto y sin discriminación. Por las razones expuestas, podemos reflexionar sobre violencia por razón de género y los retos de la igualdad y la inclusión. Que la violencia por razón de género muestra que todavía existen profundas desigualdades en la sociedad. No se trata solamente de agresiones visibles, sino también de estructuras, ideas y prácticas que colocan a las mujeres en una posición de desventaja. A la vez, los retos de la igualdad y la inclusión nos recuerdan que una sociedad justa debe reconocer la dignidad de todas las personas, sin importar su sexo, orientación sexual o identidad de género. Y es por ello que la educación, el lenguaje incluyente, el acceso a la justicia y la eliminación de estereotipos son herramientas fundamentales para construir una sociedad más respetuosa, equitativa e incluyente. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de Voz por la Igualdad. Esperemos que esta reflexión ayude a comprender mejor la importancia de prevenir la violencia de género y de promover la igualdad y la inclusión en los espacios de nuestra vida. Si este episodio te ayudó a reflexionar, compártelo. La información es la primera herramienta de cambio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y sobre todo no normalices la violencia. Soy Jessica
Hasta la próxima.